Decir esto, jóvenes. En un principio tenemos que Aristóteles implica o dice que todo contrato debe ser equivalente a lo ofrecido y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que un contrato está diseñado para tener una equivalencia y una igualdad entre el trato ofrecido y el trato recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una igualdad entre todas las circunstancias que exista o conlleve un contrato. Por ejemplo, si yo compro una casa de 1 millón de pesos, lo mínimo que espero recibir es una casa que sea equivalente a esa cantidad. O si yo compro un automóvil de 300,000 pesos, espero recibir la calidad de un automóvil que valga 300,000 pesos. Si yo estoy realizando un trabajo, espero recibir una remuneración económica acorde al trabajo que estoy realizando, ya sea de cualquier tipo de profesión. Ahora, el contrato se puede utilizar en cualquier tipo de circunstancia que sea exigible el cambio por una cosa. También tenemos como referencia que los primeros contratos de los que se tienen registros iniciaron en la antigua Grecia. Eh, Posteriormente, en la Edad Media, se fueron modificando y fueron actualizándose los mismos debido a las expediciones que se realizaban de Europa hacia América. Entonces, los expedicionistas realizaban contratos con los reyes o reinas de Europa para poder intercambiar o vender los productos que traían de América a Europa. Conforme pasó el tiempo, se fue actualizando hasta hoy el día en la actualidad. Ahora, hoy en la actualidad, ¿qué es un contrato? Actualmente, un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones, ya sea verbal o escrito, manifestando en común entre dos o más personas con capacidad, que se obligan, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, a cuyo cumplimiento o finalización pactada. ¿Qué quiere decir esto? A grosso modo, toda la explicación que les acabo de dar quiere decir que el contrato es un acto jurídico. A fin de cuentas, es un acuerdo de voluntades. Tiene por objeto crear o transmitir derechos u obligaciones. En la actualidad, cualquier persona puede realizar un contrato. Puede realizar un contrato de compra-venta, de arrendamiento, de trabajo o de cualquiera de sus variedades que hay. Hoy a la fecha existen más de 12 contratos actuales que se pueden realizar para poder crear o generar o transmitir algún derecho o alguna obligación. Como les comenté hace un momento, cualquier persona puede realizar un contrato. Sin embargo, es recomendable que si una persona va a realizar un contrato, se acerque a una persona que tenga los conocimientos jurídicos para poder realizar este. O si bien es cierto, si le entregan un contrato a esa persona para que lo firme, también se puede acercar a cualquier autoridad judicial para que éste le explique a grosso modo o a detenimiento el contrato, ya que muchas veces tienen lenguaje jurídico que la gente no entiende y de ahí se dan los fraudes. Entonces, vuelvo a insistir, cualquier persona puede realizar un contrato, pero siempre es recomendable acercarse a un abogado o alguna institución que tenga el conocimiento para la realización de estos. Ahora, veamos los elementos que tiene un contrato. Son muy simples y sencillos. Un contrato se compone por sujeto, objeto y forma. Ahora, el sujeto puede ser una persona física o una persona jurídica. Como bien sabemos, una persona física puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser una persona individualmente realizando un contrato. Pero, ¿qué es una persona jurídica? Como ya deben de tener conocimiento, una persona jurídica también se le conoce como una persona moral. Una persona moral es aquella que es representada por medio de un apoderado legal. Por ejemplo, una persona moral puede ser cualquier tipo de empresa. Puede ser Cablevisión, Telmex, Netflix o cualquier marca o empresa que preste un servicio y tenga la capacidad legal de celebrar un contrato. Ahora, el sujeto debe de tener capacidad para celebrar un contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la capacidad para celebrar un contrato? La capacidad para celebrar un contrato, la ley establece que mínimo la persona que celebre el contrato debe de tener cumplida la mayoría de edad al momento de celebrar. Debe de tener
la conciencia jurídica de que lo está realizando y debe de ser mentalmente capaz de entender cualquier tipo de cláusula o cosa escrita en dicho contrato. Si una persona no reúne estas capacidades, no está sujeta a celebrar cualquier tipo de contrato con cualquier persona, llámese física, llámese persona física o moral. Ahora, otra de los elementos que el sujeto debe de tener para poder celebrar un contrato es el consentimiento, ya que un contrato debe de ser celebrado por el consentimiento de ambas partes. Nadie puede obligar a firmar un contrato a otra persona, ni por medio de amenazas, coacciones o algún tipo de amenaza. Nadie puede ser obligado a firmar nada sin su consentimiento. Entonces, si el sujeto no cuenta con alguna de estas tres características, no se encuentra delimitado o hecho un contrato, ya que sin estos elementos el contrato no existe. Ahora, otro de los elementos que tiene el contrato es el objeto. Siempre un contrato va a tener un objeto de por medio. Este puede ser una cosa tangible a entregar o una conducta intangible a realizar. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, siempre va a haber una transacción bursátil a cambio de una cosa. Esa transacción bursátil puede ser de cualquier tipo de cosa. Puede ser un bien inmueble o un bien mueble. Puede ser, por ejemplo, una casa, un automóvil, una prenda, ropa, un electrónico, cualquier tipo de cosa, pero siempre tiene que haber una cosa a entregar en contraposición a un pago o una remuneración económica. En su caso, el objeto también puede ser una conducta a realizar. Por ejemplo, un contrato de trabajo especifica que una persona realice una conducta a cambio de una contraprestación económica. Cuando ustedes terminen su universidad o salgan de la preparatoria y busquen un trabajo, van a firmar un contrato de trabajo en el cual les van a exhibir una remuneración económica a cambio de una conducta a realizar. Entonces, otro de los elementos del contrato son las formas. Puede ser escrito o verbal. En la actualidad, se acostumbra a usar ya más el contrato escrito. Déjenme estar rayando la pantalla, señores, por favor. En la actualidad, voy a bloquear esa función, señores. En la actualidad, se acostumbra a tener contratos escritos y verbales. Lo más común es tener un contrato escrito, ya que en la actualidad nos es más fácil conseguir la forma de realizar un contrato de forma escrita. Sin embargo, antes se acostumbraba, ya que no era tan común tener una computadora o un papel, pluma y lápiz para realizar un contrato, en algunos estados de la República se acostumbraba reunir a dos personas por parte de un contratante y a dos personas por parte de otro contratante. De ahí se juntaban 5 personas y se era testigo de lo que se decía o lo que se contrataba verbalmente. Actualmente el contrato verbal sigue siendo válido jurídicamente, siempre y cuando se presenten testigos de lo que se está contratando y de lo que se pactó. Sin embargo, el contrato escrito ahora ya es más común y es lo que más tiene validez dentro de un reclamo en caso de que exista un incumplimiento del mismo contrato. Clasificación. Dentro de los contratos existen diferentes clasificaciones. Según el modo de perfeccionarse, existen contratos consensuales y contratos reales. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El contrato consensual es aquel que se cumple a pesar de que todavía no se tiene la cosa o el hecho material en mano. Por ejemplo, cuando uno compra una casa, se firma un contrato de compraventa de una casa. Entonces, cuando queda terminado y firmado ese contrato, la persona paga la casa y no se le entrega inmediatamente,
Sin embargo, eso no quiere decir que el contrato no tenga una validez. Se le entrega la casa cuando la casa se encuentre completa y totalmente lista. Sin embargo, eso no le quita la validez que el contrato ya firmó y ya prestó la contraposición o la contraprestación a pesar de que no se le ha entregado la casa. El otro tipo de contratos, de modos de perfeccionar un contrato, son los contratos reales. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos reales son, a diferencia de los consensuales, aquellos que se terminan una vez intercambiando la cosa que se otorgó a cambio de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo de un contrato real es un contrato de prenda. Algunos de ustedes han escuchado que existe el Monte de Piedad. Entonces, cuando uno va a empeñar una cosa al Monte de Piedad, el Monte de Piedad le entrega cierta cantidad de dinero por esa cosa. Entonces, cuando esa persona libera o paga la cantidad de dinero que le prestaron más el interés, se le entrega la cosa. En ese momento el contrato queda concluido, ya que una persona le entregó una cantidad por otra cosa que entregó a prenda. Entonces, esa es la diferencia entre un contrato consensual y un contrato real. Que uno, el contrato consensual, a pesar de que no se tenga la cosa en mano, se realiza. Y el contrato real necesita tenerse la cosa en mano entre ambos contratantes para poder concluir. Entonces, después siguen los contratos unilaterales y los bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los contratos, regularmente existen obligaciones entre ambas partes. Cuando existen obligaciones entre ambas partes, el contrato se llama bilateral, en donde obliga a ambas partes a realizar cierta acción generada en el mismo. Por ejemplo, si yo vendo un automóvil, yo tengo la obligación de entregar el automóvil cuando la otra persona tiene la obligación de pagarme el automóvil. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay contratos que son unilaterales. Por ejemplo, los profesores que damos clases en la preparatoria tenemos la obligación de darles clase a los alumnos. Sin embargo, los alumnos no tienen ningún contrato para acudir a la clase. Nosotros como profesores no podemos obligarlos a acudir a la escuela a pesar de que nosotros estamos contratados por la escuela. No solamente tenemos la obligación unilateral de impartir la clase y de darla. Es obligación de ustedes moralmente acudir o no acudir. Sin embargo, nosotros no podemos obligarlos a realizar una acción. Simple y sencillamente ese es un ejemplo de un contrato unilateral, en donde una de las partes se encuentra obligada a realizar una acción y la otra de las partes no se encuentra obligada a realizar una acción. Seguimos con la clasificación de los contratos. Según generen ventajas para una o ambas partes. Existen contratos que generan gastos. Estos se llaman contratos onerosos. Sin embargo, hay otros contratos que son contratos gratuitos. Por ejemplo, cuando existe una donación, se realiza un contrato de donación, en donde una persona entrega a otra persona física o moral algún bien en especie totalmente gratuito. La única condición de ese contrato de donación es que la persona acepte lo que se le está entregando sin poner o interponer alguna queja sobre el hecho recibido, según se encuentren legislados o no. Existen los contratos nominados e innominados. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos nominados son aquellos que se encuentran previstos en la ley y que se encuentran por escrito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Código Civil reconoce ¡Ya los lo contratos. escucho! El Código Civil reconoce los contratos nominados como aquellos contratos que se encuentran debidamente pactados en la ley, como por ejemplo, un contrato de compra-venta se encuentra debidamente pactado en la ley y se puede firmar o recibir en cualquier momento y presentar ante cualquier autoridad de ser así necesario. Les voy a pedir una vez más que cierren su micrófono, por favor. Entonces, los contratos innominados son aquellos contratos que se realizan sin la necesidad de tener algo escrito o pactado. Por ejemplo, nosotros utilizamos los contratos innominados a diario. Un ejemplo muy sencillo, cuando alguien utiliza el metro, sabemos que debemos de pagar la cantidad de 5 pesos para entrar.
Sin embargo, al momento de entrar en el metro, ninguna persona nos da un papel escrito en donde nos obligue a pagar los 5 pesos. Los contratos innominados son consuetudinarios, derivados de la costumbre. Por ejemplo, cuando también tomamos el microbús que nos lleva a cualquier destino, sabemos que debemos pagar el pasaje mínimo de los 12 pesos. Entonces, al momento de subir, el chofer no nos entrega ningún papel que nos hace firmar en donde nos obliga a pagar los 12 pesos, sino que ya sabemos que al momento de prestar un servicio, nosotros tenemos que pagar la cantidad mínima de 12 pesos. Esa es la diferencia entre un contrato nominado y un contrato innominado. El contrato nominado surge por una necesidad y el innominado surge de la costumbre que se tiene en una sociedad. De igual manera, un ejemplo de un contrato innominado sería cuando nosotros acudimos a un restaurante y nos sentamos, pedimos de comer, sabemos que al final debemos de pagar nuestra cuenta. Sin embargo, cuando nosotros entramos a un restaurante, no hay ninguna persona que nos dé un papel en donde nos haga firmar que nos obligue a pagar la cuenta terminando. Esa es la diferencia entre un contrato nominado y un innominado. Ahora, según las formas, derivado de los contratos nominados e innominados, surgen los contratos formales y los no formales. Los formales son los que se realizan por escrito mediante el consentimiento y todos los preceptos legales que conlleva un contrato. Los no formales regularmente se hacen de forma verbal y no tienen testigos. Sin embargo, eso no les quita la validez o la obligación de que se cumplan. Pero si quieren tener más certeza jurídica de que se cumple un contrato, deben realizar un contrato formal. Entonces, esas son las características que debe de tener un contrato en general. A la fecha, hoy en día existen más de 12 tipos de contratos en los que la ley prevé el uso de ellos. Entre los más comunes se encuentran el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento y el de prestación de servicios. Sin embargo, como se pueden dar cuenta en la pantalla, existen diferentes tipos de contratos. Puede existir el contrato de permuta, donación, el contrato mutuo o el contrato de depósito y o secuestro. Este de contrato de depósito y o secuestro no se refiere al secuestro de alguna persona o de algún familiar o algún conocido. Solamente se refiere a eh, el depósito de algún bien o el secuestro de algún bien por la contraprestación de algo. Por ejemplo, el Monte de Piedad, como hace rato lo hablábamos, cuando uno empeña alguna cosa, el Monte de Piedad tiene en depósito o secuestro esa propiedad hasta que la persona pague lo que vale o lo que le prestó más el interés y se le regresa o se le entrega tal y como estaba la cosa. También existen contratos de mandato, de obra a precio alzado, de hospedaje, de asociaciones y sociedades civiles. Todos estos contratos se encuentran regulados ante la ley y pueden ser realizados por cualquier persona que tenga las capacidades mínimas para poder consensuar un contrato. Entonces, insisto, cualquier persona tiene la capacidad jurídica para realizar un contrato. Sin embargo, es muy recomendable que se acerquen y soliciten asesoría a las personas que tienen conocimiento para poder realizarlos. A grosso modo y básicamente, jóvenes, son las características, todas las características que les acabo de mencionar y de explicar, las deben de tener todos esos contratos que tienen ahorita en pantalla. Cualquier tipo de contrato que realicen va a tener las características mínimas que les acabo de realizar. Entonces, hasta aquí va a ser la explicación del contrato. Yo pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta el momento referente a lo que se comentó de los contratos? No, profe, El contrato de arrendatario consiste en igual manera. El contrato de arrendamiento consiste debe de llevar los mismos elementos que acabo de mencionar, y el contrato de arrendamiento es aquel contrato que se da por rentar un lugar o un espacio para la utilización del mismo. Puede ser, el contrato de arrendamiento no solamente puede ser para rentar una casa o un departamento, puede ser para rentar un jardín,
puede ser para rentar cualquier espacio en el que se vaya a utilizar o hacer uso de un espacio ya sea público o privado. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna duda referente al contrato? Maestro, yo una duda sobre eso. Sí, te escucho. ¿Qué pasa cuando una persona hace, pues así como dijo usted, la renta de un coche o la renta de una casa, pero no Ujú. se hace un contrato como tal? Mira, regularmente cuando no se hace un contrato y se realiza una transacción, no existe la certeza jurídica de que pueda haber una reparación en caso de que exista algún vicio. Por ejemplo, si yo te vendo un coche que se encuentra en malas condiciones y tú ya me lo pagaste y no se realizó un contrato en donde exista una cláusula en donde se especifique que el coche se encuentra en buenas condiciones, probablemente te sería más difícil recuperar tu dinero o reclamar en su caso ante una autoridad que el coche tenía algún problema o algún vicio oculto. Por eso es siempre recomendable realizar cualquier tipo de contrato cuando se realiza cualquier tipo de transacción, sea también muy sencilla o muy simple como la compra-venta de un automóvil o de cualquier tipo de bien inmueble que haya. ¿Hasta el momento tienen alguna otra duda referente al tema del contrato, jóvenes? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí damos por terminada la clase. Como saben, y nuestras clases no deben durar más de 35 o 40 minutos, me parece. Derivado a la excesiva carga de trabajo que han tenido muchos de ustedes jóvenes. Entonces, todas estas clases se van a subir